Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta oportunidad estamos acompañados de Elvis Jan Gómez, consultor en transportes y planificación. Don Elvis, bienvenido. Señor Vilca, un gusto estar con usted. Don Elvis, semanas atrás el municipio provincial, en su sesión de consejo, aprobó el Plan de Movilidad Urbano Sostenible 2022-2042. Y dentro de las prioridades de este plan que debe diseñar el sistema de movilidad urbana en Arequipa está retomar la peatonalización y retomar la instalación de ciclovías, temas que han sido cuestionados meses atrás. En su opinión, en el actual contexto que vive la ciudad, ¿es conveniente retomar estos proyectos? Primeramente, habría que señalar que el plan de movilidad urbana sostenible aprobado por la Municipalidad Provincial ha sido aprobado de manera ilegal, ¿no? ¿Por qué? Entonces, porque el PEMUS, la ley, lo define, la ley actual, estamos regulados por la 31313, que es la ley de desarrollo urbano sostenible. Y a partir de esa ley se ha generado el nuevo reglamento de ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible. Y en esta norma establece claramente que el PEMUS es un componente del PDM, o sea, del Plan de Desarrollo Metropolitano. ¿No? Para que los que nos están viendo entendamos de manera más sencilla, viene a ser lo siguiente, que el PEMUS no es un documento que se pueda producir por sí solo, se tiene que producir en función de, ¿no? Porque es una parte, un apéndice de un ente mayor que es el Plan de Desarrollo Metropolitano. Claro. Y en este momento el Plan de Desarrollo Metropolitano está, digamos, en discusión, en controversia, por un tema judicial. Primero que está, como bien lo señala usted, en controversia porque un juez ha dicho que varias de las zonas que establece este documento no son tales y además se encuentra en un proceso de actualización. ¿Por qué? Porque ya ha pasado más de 5 años de su última actualización, que fue el año 2016, ¿no? Entonces, un plan que está en actualización, que además ni siquiera ha incorporado una sentencia judicial sobre su regulación, no puede ser base para hacer un plan de movilidad urbana sostenible. Entonces, ese es el primer defecto que tiene ese plan. Y el segundo defecto es de que es un plan que se ha hecho cuando no había movilidad. O sea, tú no puedes diagnosticar una ciudad, la movilidad de una ciudad cuando no había movilidad. ¿Cómo es esto? Todos los trabajos de ese PEMUS se hicieron cuando estábamos en pandemia, ¿no? Entonces quiere decir que todas las suposiciones, las mediciones de los diferentes modos de desplazamiento en la ciudad, llámese peatones, bicicletas, transporte público, transporte logístico y transporte privado, son suposiciones, nunca las han podido verificar en los hechos. ¿Qué han hecho? O sea, han tomado incluso información de más de 10 años atrás, ¿no? Estamos hablando de que el último encuesta origen-destino que se ha hecho, que es la base para diagnosticar la movilidad de una ciudad, se ha hecho en el año 2003, perdón, estamos hablando de 20 años, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que, o sea, a Arequipa se le mienta diciendo que tiene un plan de movilidad urbana sostenible cuando los principales elementos, el elemento legal y el elemento técnico de diagnóstico, no son reales? Ahora, en todo caso, este tema de la peatonalización, ¿no? Que en algún momento fue bien visto, bien aceptado, como parte de la recuperación del centro histórico, ¿cómo encaja dentro de este tema del plan de movilidad urbana sostenible? Primero, o sea, de que no se puede hablar de una extensión de la peatonalización de Arequipa si no se definen cuáles van a ser las funciones de las otras áreas de la ciudad. En este momento la peatonalización de Arequipa está en su grado más elevado, más extremo. Quiere decir que si usted peatonaliza 2 o 3 calles más en el centro histórico, va a causar colapso. ¿Por qué? Porque, o sea, las vías de acceso de vehículos están bastante restringidas ya y entonces una restricción mayor de circulación de vehículos va a causar problemas muy graves. Ahora, el PEMUS o el Plan de Movilidad Urbano Sostenible plantea peatonalizar 23 calles más de los alrededores de la Plaza de Armas, llegando incluso hasta el Puente Grau y hasta el Puente Bolognesi. Realmente eso es un disparate y no tengo ningún temor en afirmarlo porque sencillamente estamos hablando de una ciudad hipercentralizada. Estamos hablando que Arequipa solo tiene un centro en este momento, ¿no? Donde toda la actividad de los servicios del Estado, como por ejemplo la justicia, la salud, ¿no? Los servicios financieros y servicios como la RENIEC, la SUNAT, todo está en el centro de la ciudad. Entonces, ¿cómo, o sea, se piensa que una ciudad que está hipercentralizada, que no ha resuelto su problema de crear nuevas centralidades, encima deba cargar con un tema de peatonalización mayor? O sea, es una cosa que muestra
que las personas que han hecho el PEMUS, es una muestra que no conocen la realidad de Arequipa. ¿Quiénes han hecho el PEMUS? ¿Lo han hecho arequipeños? No, lo ha hecho una empresa francesa, ¿no? Claro, hay un financiamiento de una agencia francesa de cooperación. No solamente el financiamiento, que es de la cooperación francesa, sino que la empresa EGIZ es la que ha hecho este PEMUS. ¿Y no conocen la realidad de Arequipa? Por supuesto, porque o sea, son gente que viene y momentáneamente estará, pues, si quiere, en el peor de los casos, 2 semanas y en base a eso hace su trabajo. Y lo peor es que la supervisión tampoco fue peruana, ni siquiera arequipeña, menos arequipeña, fue una supervisión colombiana. Es decir, ¿han sorprendido a los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa? O se han dejado o han querido que los sorprenda. A mí me parece que hay una complicidad entre los que han aceptado de que se haga ese PEMUS de la forma en que se ha hecho, ¿no? Y los que tenían que controlar su ejecución. Fíjese, señor Vilca, que incluso el PEMUS, en su versión del año pasado, tenía como copyright, como derechos reservados, que ese PEMUS era de Mobilize Your City, o sea, de una empresa, de una empresa extranjera. De la Ahora, en Unión Europea, creo. Claro, fíjese, o sea, ¿por qué yo hago este señalamiento? El PDM, esto es importante que nos entiendan todos, el PDM es para la ciudad de Arequipa lo que es la constitución del Estado a toda la nación peruana. ¿Por qué? Porque los PDM y estos instrumentos de gestión como el PDM, el PEMUS, nos dan más derechos o nos quitan derechos. O sea, pongamos un ejemplo. Mire usted el caso. Una persona que tiene su propiedad en Caima y otra persona que tiene su propiedad en el centro histórico. El PDM, ¿qué hace con la persona que tiene su propiedad en el centro histórico? Le restringe el uso de su propiedad privada. O sea, que no puede, por ejemplo, construir más de un piso, y si construye tiene que hacerlo respetando el valor colonial. O sea, tiene que hacerlo con muros de 1 metro, con puertas de madera, ¿no? Entonces, a esa persona le está condenando a que no puede aprovechar su predio, y si quiere aprovecharlo tiene que gastar más que cualquier otra persona. Mientras que el de Caima, o sea, puede construir en su predio edificios de 10 o 20 pisos, ¿no? Y entonces, ¿qué genera esto en los ciudadanos? Que a uno, que 1 metro cuadrado del centro histórico valga menos que 1 metro cuadrado en Caima. O sea, el metro cuadrado en Caima está a 1.500 soles y el centro histórico está a $800. Entonces, fíjese eso es el PDM. Entonces, y eso es un acuerdo ciudadano. Entonces, nosotros, los ciudadanos, tenemos que reunirnos y decir, esto lo preservamos y aquí vamos a condenar, vamos a quitarle derechos a los propietarios de estos predios y vamos a darle más derechos a estos otros predios. Entonces, eso es un acto que requiere la participación de todos nosotros. Entonces, ese es un contrato social del uso del espacio público, ¿no? Y además de eso, existe pues también el tema de las vías. Entonces, el hecho de que en unas zonas que las vías tengan que ser más anchas, gravan la propiedad también de los privados, y en otras más delgadas benefician la propiedad de los privados. Entonces, esos temas son de trabajo explícitamente local. Entonces, ¿cómo es posible que se esté haciendo un plan que tiene que ver sobre nuestros derechos y nuestro futuro? Y nuestro futuro. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el hecho de que sea peatonal la calle donde yo vivo y no permita que yo tengo un vehículo grande y quiera ponerlo ahí, me restrinjan el uso de esa vía? O sea, ¿y quién lo hace? ¿Un extranjero? O sea, que nosotros podemos contratar 4 abogados extranjeros para que hagan la Constitución del Perú y luego respetarla a todos. Eso no se maneja así. Lo que llama la atención, don Elvis, si me permite, es que todo esto prácticamente ya está oleado y sacramentado. De hecho, el alcalde, cuando se le consultó sobre qué calles se iban a peatonalizar y a partir de cuándo, dijo que antes de fin de año se empezaba, por ejemplo, con la 2ª cuadra de la calle San Francisco, que había terminado convertida en una playa de estacionamiento. Yo dudo que esté oleado y sacramentado, porque si es ilegal el PEMUS, o sea, no es una norma que debamos respetar, ¿no? Porque, para empezar, si existe una norma que establece de que hay un requisito para su aprobación, de que haya un PDM antes de un PEMUS, entonces no está sencillamente dentro del marco legal. Es más, ¿cuántos arequipeños se han pronunciado sobre el contenido de este PEMUS? ¿No? Se publicó, se dio a conocer debidamente. O sea, de acuerdo al desarrollo del informe, que tiene casi 200 páginas, ahí se señala que se ha sometido a la consulta ciudadana. A la consulta de algunos amigos de las personas que trabajaban alrededor de esto, ¿no? Y además, fíjense, yo pongo en alerta, ¿no? O sea, EGIZ es una empresa corrupta, y lo digo con todas sus letras, ¿no? Y porque, como hemos visto, esta empresa tiene condenas, ¿no? Denuncias y condenas en más de 10 países, ¿no?
y está condenado por corrupción y sobornos a estados latinoamericanos y otros estados del mundo. Entonces, si esa empresa viene, nos hace un PEMUS y con la base técnica que acabo de señalar, que lo ha hecho sin hacer ningún censo de movilidad, o sea, suponen que, o sea, los arequipeños necesitan más peatonalización. Claro, pues, o sea, no me sorprende que recomendaran muchas bicicletas y mucha peatonalización, porque en la pandemia precisamente nos movíamos así, ¿no? Porque no había muchos carros, ¿no? Ahora, instituciones como el Colegio de Arquitectos, en todo caso, en este contexto que usted plantea, deberían de pronunciarse, lanzar la voz de alerta y incluso hasta el Colegio de Abogados, tal vez para revisar la legalidad de lo que usted señala. Sí, yo creo que sí. Yo creo que he visto la participación del Colegio de Ingenieros precisamente en el trámite que usted señala. ¿Ingenieros o arquitectos? Del Colegio de Arquitectos, perdón. He visto toda su participación, pero claro, obviamente ellos se han enfocado en el tema de alarma, ¿no? Que era que este PEMUS habría sido diseñado para que incluyera un tranvía, tal como se muestra en su versión del año 2003, ¿no? Que en la versión finalmente aprobada ya no hablan de tranvía, sino de un sistema masivo. Entonces, por lo menos habría bloqueado el Colegio de Arquitectos esa posibilidad, que era una locura, ¿no? O sea, hablar de un tranvía cuando no se han hecho los estudios que recomienda, por ejemplo, el Manual de Diseño de Trenes Urbanos del Banco Mundial, era un atropello mayúsculo ya. Pero yo creo que, o sea, estamos pues en más de lo mismo. No se olvide, señor Rica, que en el año 2016 también hubieron denuncias sobre el tema el mismo esquema, ¿no? Donde un abogado español, ¿no? Vino a Arequipa, estuvo una semana y después hizo el planteamiento que llegó al Poder Judicial y estamos en la situación que estamos porque se aprobó indebidamente. Entonces, fíjese, no es una situación nueva, entonces ya tenemos incluso antecedentes judiciales, entonces yo dudo, o sea, de que hablar en serio de ese PEMUS no es el momento. Necesitamos hacer primero el PDM y cuando el PDM esté hecho, entonces recién podríamos decir si es que requiere el Estado o si es que los arequipeños realmente necesitamos hacer más peatonalización en el centro histórico o más calles con bicicletas en el centro histórico, si es que antes también habríamos resuelto el problema de la hipercentralidad de Arequipa, ¿no? En el caso de las ciclovías, el PEMUS o el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que insisto, aprobado del 2022 al 2042 y aprobado con 2 años de retraso además, porque recién se ha aprobado pues, la última semana de marzo de este año, también propone la construcción de una red de ciclovías de más de 145 kilómetros, ¿no? El alcalde ha dicho que no va a ingresar al centro histórico, que se va a discutir el tema con los distritos, pero vuelvo a la pregunta inicial, igual es conveniente hablar de una red de ciclovías cuando no tenemos resuelto el tema del transporte masivo? Mire, el tema de la bicicleta es un tema que técnicamente se evalúa por el alcance de su recorrido. O sea, un recorrido peatonal está en alrededor de 400 metros promedio. Es un recorrido peatonal que se usa para los estudios. Un recorrido de bicicleta está alrededor de 1,5 kilómetros, ¿no? O sea, que es el recorrido normal. Entonces, pero entonces, no se puede hablar de una red de ciclovías por el solo hecho de que la bicicleta representa pues, una modalidad de movimiento ecológico, ¿no? Sino que esto debe ir acompañado con una descentralización de servicios. O sea, si los servicios están en el centro, ¿de qué me sirve tener ciclovías en la periferia? O sea, la ciclovía es una forma de desplazamiento en el que uno va a buscar un servicio o va a buscar algún tipo de necesidad que requiera cubrir. Entonces, una ciudad no se define por cuántos kilómetros de ciclovía tiene, sino una ciudad se define por cómo funcionan los servicios entre la ciudad, cómo funciona el equipamiento urbano, o sea, cómo funcionan las centralidades, ¿no? Entonces, si no hay un plan de centralidades, o sea, si no decimos, por ejemplo, aquí hay hospitales, aquí hay poder judicial, aquí hay tributos, entonces no vamos a poder decir si es que puede funcionar o no la bicicleta. Entonces, se da usted cuenta que, o sea, están haciendo la solución al revés, ¿no? Están comprando los zapatos, pero no saben cuánto calza la persona para que los va a usar, ¿no? Claro. Entonces, ese es el grave problema. O sea, no es sencillamente que algunas personas que estamos evaluando y que conocemos de transporte no nos guste el PEMUS, sino que no sirve realmente. O sea,
tenemos que saber primeramente qué queremos como ciudad para saber qué necesitamos como movilidad urbana sostenible. El tema de fondo, don Elvis, es cómo hacemos para que el sistema de transporte, el actual, el SID, funcione, ¿no? Y pase, por ejemplo, ya a su fase operativa, porque está pendiente, por ejemplo, la licitación del ente recaudador, ¿no? Está pendiente licitar el operador de la ruta pendiente del corredor central. Y la población dice, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando? Mire, en el caso del CID estamos nosotros frente a una APP, a una asociación público-privada, ¿no? Entonces lo que necesitamos es administrar ese servicio que ha sido concesionado en esa modalidad de forma tal que podamos tener el servicio que necesita Arequipa, necesita la ciudad. Entonces, a diferencia de otras ciudades, los contratos de Arequipa no están regulados por la 017, el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre, en el cual la municipalidad tiene todas las armas para hacer que eso funcione. Simplemente a la empresa que no cumple la sanciona y si persiste en el incumplimiento, le quita la concesión. Y aquí estamos en una APP. ¿Y la APP por qué se rige? La APP es un negocio en el cual se rige por puntos de equilibrio. Así ¿no? es. Entonces, lo que pasa es que no está funcionando el CID, no porque el contrato del CID sea malo, porque ningún contrato que se hace bajo ley va a ir contra el usuario o contra el servicio, sino tiene que ir a favor del usuario y a favor del servicio. Entonces, ¿por qué no funciona el CID en este momento? ¿Por qué? Porque la municipalidad, de manera persistente, desde que se han firmado los contratos del CID, no cumple sus obligaciones. Entonces, como este es un acuerdo entre partes, donde las partes tienen obligaciones, las obligaciones tienen que cumplirse, y si no, se tendrían que haber generado incluso acciones de cumplimiento ya. ¿Qué no está cumpliendo la municipalidad? Tal como usted lo señala, no ha hasta ahora licitado el tema del recaudador central. Pero además, lo más importante, no ha licitado el segundo corredor troncal. ¿Por qué lo digo esto? Porque este es un sistema interconectado, es un sistema troncoalimentado. Quiere decir que tenemos un sistema muy fuerte en el centro y hay buses que llegan a este sistema, los buses alimentadores, ¿no? que permiten que el sistema funcione de manera más eficiente. Entonces, este es un sistema que funciona con unas partes y si no existen todas esas partes no va a funcionar. Entonces, ¿de quién es el incumplimiento de que no haya ente recaudador? O sea, el que va a cobrar todo y que luego le va a pagar a los microbuseros por los kilómetros que recorren, de la municipalidad. ¿Y es tan difícil licitar el componente recaudador? Por supuesto que no. O sea, porque no lo ha podido Alfredo Segarra, no lo ha podido Omar Candia y ahora tampoco. La sospecha es que no quieren hacerlo. ¿Y por qué digo eso? Porque sencillamente existen ya los TDRs, ya desde hace 5 años, los TDRs para licitar. Los términos de referencia. Los términos de referencia para licitarlos. Pero ahora esos se pueden corregir, se pueden optimizar. Y si no les gusta, contraten pues una consultoría internacional y les va a armar los términos bajo los cuales se debe contratar ese servicio. Pero no quieren hacerlo, ¿no? Pero en todo caso, ¿que hay una mano negra detrás que no quiere que el CID llegue a su fase operativa? Por supuesto que sí, a mí me parece que sí. ¿Y por qué además se lo digo, señor Rico? Porque miren, tenemos además la segunda troncal, ¿no? La segunda troncal, ahí sí ya no hay excusa para no licitarlo. ¿Por qué? Porque ya se licitó una troncal. Quiere decir que existen unos términos de referencia, un contrato, una forma en que cómo debe contratarse eso para licitarse. ¿Por qué no se licita la segunda troncal? Para que ya funcione todo. Precisamente porque estaban esperando de que funcione un tranvía. Ese es el grave problema que tiene el CID. O sea, hay intereses económicos que tal vez no a nivel municipal, pero sí a nivel de gobierno que están frenando que el CID entre a su fase operativa. Bueno, pero si la municipalidad es quien debe ejecutarla, el interés también debe estar ahí, ¿no? O sea, porque esto no es en una APP, o sea, no se hace la voluntad de los que tienen una parte, sino de todas las partes. Pero es más, incluso el tranvía no es parte de ningún contrato en este momento, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es de que, o sea, hay una negativa en licitar el sistema, la troncal 2, ¿no? Hay una negativa en licitar el ente recaudador para que el tiempo siga corriendo y puedan avanzar con sus estudios del tranvía. Claro, porque digamos, Omar Candia nos vendió la idea del tranvía. Eso fue parte incluso de su oferta de campaña. El actual alcalde, Víctor Hugo Rivera, el año pasado en el aniversario de Arequipa anunció un teleférico, ¿no? La propuesta vino de la Cámara de Comercio con la participación de un arquitecto boliviano y que iba a pasar por una fase de evaluación para la etapa preliminar y que se tenía que ejecutar ya, ¿no?
Hablábamos de zonas como Tiabaya, Sachaca y alrededores que se iban a beneficiar con este trabajo. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Parece que a ningún lado, señor Vica, porque, o sea, el agregar sobre un tranvía que no necesitamos, ¿no? Una propuesta de teleféricos ha sido, pues, o sea, la agresión mayor que podía recibir Arequipa en su grave problema de transportes. Porque los tranvías, pues, como sabemos, nunca van a ir más rápido que un bus, ¿no? Son más lentos, ¿no? También, como sabemos, los tranvías, los que cargan más pasajeros son 12 pasajeros, ¿no? O sea, nunca van a llevar más que un bus, ¿no? Entonces, estamos frente a un sistema que va a costar más caro y va a ser más lento, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, si podemos a competir un tranvía, ¿no? Un teleférico, perdón, con una línea de buses desde Congata hasta el parque industrial, sabemos quién va a llevar más pasajeros y en menos tiempo y quién va a cobrar más barato, ¿no? Entonces, tan elemental como eso, o sea, no se necesitan los teleféricos, ¿no? Entonces, los teleféricos son soluciones extremas para ciudades con relieves geográficos bastante difíciles, ¿no? Como La Paz, ¿no? O sea, y La Paz y el Alto, o sea, es una cosa que, o sea, subir buses y bajar buses ahí es mejor usar teleféricos, ¿no? Don Elvis, lo que llama la atención es que tal vez al interior del municipio provincial o no existen los especialistas o los especialistas que ahí no se dejan escuchar, porque entiendo que debe haber un razonamiento lógico respecto a lo que usted señala, ¿no? Y entonces, en medio de esta situación, los problemas continúan, seguimos tuburizados como ciudad por el deficiente sistema y cada vez que viajamos en las unidades de transporte público es un suplicio. Sí, yo creo que sea lo primero, que la municipalidad no tiene ningún técnico, así, ni uno solo, ¿no? O sea, de repente habrán encontrado últimamente a alguien, pero, o sea, no hay nadie que esté viendo los intereses de la ciudad de Arequipa con un suficiente expertise técnico para que defienda los intereses de Arequipa. Entonces tenemos, pues, a empresas como Egis o la Cooperación Francesa que se aprovechan de nuestra ignorancia, que ven que somos un país olvidado de la parte de África, no sé, nos ven con ese tipo de perfil, me imagino, ¿no? Y por eso hacen lo que les parece mejor, ¿no? Entonces, pero, o sea, lo que sí puede funcionar es el CID como está ahora. O sea, realmente el CID se abortó, o sea, debió tener una etapa preliminar de capacitar a las empresas, de pasarlas de economías casi informales, ¿no? Porque todos son ahí socios y cada quien hace lo que quiere, a economías de escala, a economías empresariales y después recién licitar, ¿no? Entonces, pero bueno, ya se ha adelantado y lo han licitado y por eso siguen operando como están operando. Lo que tiene que hacerse en este momento es cumplir el contrato. Se tiene que requerir a los operadores que ya incorporen toda la flota que les obliga a los contratos, ¿no? Todas las unidades sean parte de la empresa, ya sean accionistas, ya no haya dueños individuales, ¿no? Y que además ya empiecen a trabajar en el nuevo sistema de rutas, que considera un sistema tronco alimentado. Eso es el tema donde hay que avanzar. Entonces, yo no entiendo por qué nos hemos pasado. Fíjese, señor Vilca, la licitación empezó en el año 2008, ¿no? Estamos ya a ¿cuánto? 15 años de la licitación y no se hace. Entonces, aquí hay intereses oscuros, ¿no? Que deben, o sea, aclararse, ¿no? Y debe, o sea, aclarar las municipalidades de que por qué se está esperando un tranvía y por qué nos condenan a nosotros, o sea, a décadas de servicios de transportes de mala calidad simplemente por un sistema que no va a funcionar. Porque además el tranvía es un sistema muy caro y que además no va a responder a los modelos de demanda que tiene Arequipa, que son modelos sesgados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los arequipeños no consumimos el transporte todo el día, sino nos movilizamos en 2 horas en la mañana de 6 a 8 y en la tarde de 6 a 8, o sea, cuando salimos de la casa y cuando regresamos. En el medio casi nadie se moviliza. Entonces, ese tipo de sistemas se atienden mejor con buses. No funcionan bien los sistemas intermedios como los sistemas de tranvía. Y que además no estamos en capacidad de pagarlos. Un pasaje de tranvía a nivel internacional cuesta $1.50 y eso no lo pueden negar. Es tan sencillo como entrar a internet y ver cuánto cuesta el pasaje en los diferentes metros y tranvías del mundo y van a ver que hay pasajes hasta de $5, ¿no? De entradas al metro de $5 y en promedio está $1.50. ¿Cuánto es $1.50? Estamos hablando de 6 soles, ¿no? Entonces, y en Lima, ¿por qué funciona un metro si es que cuesta tan caro? Funciona así, pues, pero se está subsidiando. Se está subsidiando. Entonces, vamos a gastar cientos de millones. En Lima se calcula que cuando entre a operar la línea 2 del metro, se van a gastar cerca de 4.000 millones por año en subsidios, ¿no? Claro, y acá cuando se habla de por qué no el Estado subsidia el CID,
se dice que como es una asociación pública-privada no corresponde el apoyo. Sí, o sea, y eso es una mentira porque sencillamente, o sea, los contratos se pueden variar. No se está subsidiando al APP, se está subsidiando al servicio público, ¿no? Y si los limeños están recibiendo un subsidio en el metro, nosotros los arequipeños estamos pagando los pasajes de los limeños, también tenemos derecho nosotros, que sí producimos cobre, que sí producimos ganadería, tenemos agricultura, nosotros sí generamos valor real en el país, también deberíamos tener eso, o somos ciudadanos de segunda clase, ¿no? Lo que pasa es que el arequipeño, de un tiempo a esta parte, ha perdido su característica de reclamar, no más allá de lo que sea, lo que se merece o lo que es de él, lo que le compete, ¿no? Entonces, estamos pues, en una situación que sí tiene arreglo, o sea, sí se puede arreglar, sí se puede manejar, ¿no? Porque, o sea, lo único que queda es, o sea, exigir los cumplimientos. Y yo le aseguro, señor Vilca, si la municipalidad licita la troncal, licita el ente recaudador, ¿no? Completa, porque también no ha hecho paraderos, tiene que completar paraderos y todas esas cosas, y luego exige a los transportistas que hagan lo suyo, muchas empresas de los transportistas no van a poder, ¿no? Y entonces sacaremos pues a esos malos, se convocará a unos nuevos, o si finalmente pues la mayoría de las empresas no pueden cumplir con el FIT, habrá pues que cancelarlo, ¿no? Pero hagamos eso, o sea, hagamos cumplir el contrato. Y además, aquí se están generando responsabilidades administrativas, civiles y penales de todos los funcionarios que no están haciendo cumplir el contrato. Bien. ¿Por qué? Porque, o sea, sencillamente es un servicio público de primera necesidad. No nos pueden tener ellos en esta calidad de servicio que nos está deteriorando la calidad de vida en el equipo. Bien, don Elvis, muchas gracias por sus aclaraciones y por su llamado de atención también a los funcionarios y autoridades del municipio provincial, ¿no? Para que tomen cartas en el asunto, pues para resolver de una vez por todas el tema del transporte público en Arequipa. A usted las gracias por la entrevista. Bien, con nosotros estuvo Elvis Yam Gómez, consultor en transportes y planificación. Nosotros volvemos la siguiente semana con otra edición de Encuentro Hoy. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p. Hasta la próxima.